Bien, amados, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Saludos a los hermanos que están en YouTube y saludos también a los hermanos que están en la plataforma de Facebook también. La pregunta que vamos a hacer para responderla es Romanos 11:1. Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a Israel? Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel? Pablo da la respuesta. De ninguna manera, negativo. Vamos a hablar hoy el por qué Dios no ha desechado al pueblo de Israel. ¿Qué significa la palabra desechar? Porque muchos piensan que a la palabra desechar es que Dios olvidó a Israel completamente y no entendemos el por qué Pablo usa la palabra desechar, sino que Pablo usa la palabra desechar como que la ignoró por un tiempo para entonces Dios llamar a los gentiles para que fueran salvos. ¿Y por qué nosotros los gentiles fuimos salvos? ¿Ok? Vamos a responder una pregunta bien interesante y es Romanos 11:17. Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertada en el lugar de ellas y has sido hecha partícipe de la raíz de la rica salvia del olivo. El versículo 17 trae mucha confusión porque la iglesia de hoy en día, los gentiles, piensan que nosotros somos el Israel de Dios de acuerdo al versículo 17. Que dice, y tú siendo olivo silvestre has sido injertada. Y pensamos que nosotros ahora somos el Israel de Dios con las mismas promesas. Y yo voy a decirle el por qué razón Pablo dice que nosotros fuimos injertados. Vamos a la pizarra a un ejemplo, ¿ok? Vamos aquí a un ejemplo que yo dibujé aquí, ¿ok? Aquí yo dibujé un dibujo de un gobierno importante, ¿ok? Un gobierno importante, aquí lo vemos. Y aquí yo dibujé al lado el hijo de ese gobierno que está sentado en una silla. Aquí tiene la silla. Yo no sé dibujar mucho, pero por lo menos intento. Aquí está el hijo del gobierno y que está sentado en una silla, ¿ok? Entonces vamos a poner el ejemplo, estoy usando una parábola, ¿ok? De que el hijo del gobierno pues no valorice la posición que su padre le da, de estar sentado en una silla cerca de la posición de su padre que es el gobierno, ¿ok? Y vamos a poner un ejemplo que el hijo del gobierno se salga de aquí, ¿ok? Se salga de aquí, de la silla. Se salga de la silla. Entonces, ahora la silla está desocupada y ya el hijo del gobierno ya no está aquí ocupado, ya no está ocupado. Pero entonces el gobierno, para tener a alguien que lo obedezca y lo apoye y sea obediente, pero entonces el gobierno lo que hace es que llama a un gentil pagano que está sin Cristo, ¿ve? Y que no forma parte de ¿qué? Del gobierno, que no forma parte del gobierno y no forma parte del territorio de Israel. Entonces, pues Dios hace un llamado a través de Pablo, el apóstol, hace un llamado y el gentil entonces es llamado por Dios a través del ministerio de Pablo y vemos que el gentil ahora toma la posición de la silla y se sienta. Y aquí vemos ahora el gentil que está tomando la bendición que le ocupaba, que le tocaba al hijo del presidente. ¿Ok? Y eso fue lo que Pablo está queriendo decir. ¿Ha desechado Dios a Israel? No. Pero como Israel no le creyó a Jesús como Salvador y como profeta, lo rechazó, a lo suyo vino, dice Juan, Evangelio según San Juan 1:11,
Evangelio según San Juan 1:11, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Eso quiere decir que Cristo vino a su pueblo. ¿Ve? Cristo vino a su pueblo, Evangelio según San Juan 1:11, pero su propio pueblo, que era Israel, lo desechó y lo sacó. Entonces, Pablo está diciendo que Dios no ha rechazado a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque después de la gran tribulación, después del rapto, ¿ve? Después del rapto de la iglesia, que somos nosotros los gentiles, después del rapto de la iglesia, Dios volverá nuevamente. Dios volverá nuevamente y volverá nuevamente Cristo Jesús a levantar a Israel. A levantar a Israel en un periodo de tiempo diferente al nuestro. ¿Ve? En un periodo de tiempo diferente al nuestro. Ahora nosotros estamos en la gracia, en la dispensación de la gracia. Estamos bajo la dispensación de la gracia. Ahora, en estos momentos, tiempo presente, tiempo actual. Pero cuando Cristo venga otra vez, después del rapto, vendrá Dios con Israel, a levantar a Israel y a llamar a Israel para salvar a Israel. Entonces Israel volverá otra vez a estar en la presencia de Cristo Jesús, ¿verdad? Que eso viene siendo ya como para el tiempo del milenio, ¿ok? Para el milenio, que viene siendo Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, ¿ve? Entonces Dios llamará nuevamente a Israel, nuevamente. Y nosotros los gentiles que estábamos ocupando esta silla para ser salvos y estar delante de la presencia de Jesús, ¿verdad? De Cristo Jesús para los gentiles, ¿verdad? Nosotros los gentiles, pues estaremos entonces en las nubes, o sea, en la presencia de Cristo, en los cielos, en la presencia de Dios para siempre, ¿ok? Mientras que Dios trabaja con Israel en el tiempo de la gran tribulación en adelante. En el tiempo de la gran tribulación en adelante. Dice Pablo. Vemos que Pablo el apóstol tiene una preocupación comenzando el capítulo 9, versículo 3 de Romanos. Romanos 9, versículo 3, Pablo tiene una preocupación y la preocupación lo tiene con Israel. Dice Pablo, porque yo desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son las promesas y según la carne. Pablo quería que los judíos nunca rechazaran a Jesús. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron el motivo, las razones, el por qué Israel rechazó a Jesús y no fueron salvos? Ok, vamos a ver cuáles fueron el motivo y las razones. Ok, bien, aquí está, aquí lo dice. Vamos allá a la pizarra. Capítulo 10, versículo 3. Capítulo 10, versículo 3. Dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bien parecido a nosotros la iglesia, hermano. Bien parecido, ignorando la justicia. Ahora, yo quiero ser enfático en esto. Quiero enfatizar algo bien interesante en cuanto a la justicia. ¿Ok? Está la justicia que obra por la fe, ¿ok? Por la fe. Y también está la justicia que obra por la ley y las obras, a través del ministerio de Moisés, a través de la ley de Moisés, ¿ok? Hay dos justicias, la justicia que obra por la fe
que es para nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿ok? La iglesia actual, que son los gentiles, aquí está, los gentiles, ¿ok? Y está la justicia que obra por la ley. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscarlo. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscarlo en el capítulo 9, versículo 30 al 32. Capítulo 9 de Romanos, 30 al 32. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia por la fe. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que estaban sin Cristo, que éramos nosotros, somos nosotros la iglesia actual, los gentiles que éramos paganos, estábamos separados, ¿ves? Estábamos separados de Israel, ¿ves? Una separación. No iba para la justicia, no tenía la salvación, no iba a alcanzar la justicia, pero los gentiles alcanzaron la justicia. ¿Por qué razón? Por lo que yo te estaba diciendo. Porque el hijo del presidente que estaba sentado en la silla, pues abandonó la silla, no quiso obedecer a su padre como gobierno. Pero entonces el padre como gobierno pues quitó a su hijo. Entonces los gentiles ocuparon la posición del hijo. El hijo, ¿ve? El hijo, donde estaba el hijo, ¿ve? Eso fue lo que está queriendo decir Pablo. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Entonces, ahora la justicia que obra por la fe, dice Pablo, Romanos 9, versículo 30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia, que es la justicia por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia. Entonces, quiero decir que está la justicia que obra por la fe, ¿verdad? Y está la justicia que obra por la ley. Esta justicia que obra por la ley tiene que ver con la ley de Moisés. Entonces, la única forma que el hombre sea salvo por la justicia por las obras de la ley, que viene siendo la ley de Moisés, es si cumple toda la ley completa, toda, sin fallar. Y también cuando no hay pecado, ¿ok? Esas son las dos razones. Cumplir la ley completa continuamente, constantemente, y que no haya pecado jamás. Por lo tanto, Pablo da una descripción en Romanos 3:11. Romanos 3:11 diciendo que no hubo ningún justo en esta tierra que hiciera el bien. Todos se desviaron a hacer lo malo. Dios no encontró a nadie que haga lo bueno. ¿Ok? Ahora, quiero que entiendan que el apóstol Pablo está diciendo aquí mismo Romanos 9, versículo 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Nosotros la iglesia estamos en esta justicia, no es la justicia de la ley. ¿Ve? Justicia de la ley. ¿Ve? Nosotros la iglesia, no, los gentiles que somos nosotros, no estamos en la justicia de la ley. Estamos bajo la justicia por la fe. Aquí está, ¿ve? Que obra por la fe. Y ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. ¿Ok? Pablo continúa el versículo 31. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, y Pablo da la respuesta en el versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Y ahora yo me acuerdo que cuando Pablo le está hablando a los judíos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38 y 39, Pablo les hablaba a los judíos con la intención, aquí en Hechos 13, 38 y 39, Pablo le habla a los judíos con la intención de que los judíos bajo la ley
pues recibieran ¿qué? Pues recibieran la gracia mediante la fe y fueran salvos. Eso lo dice en Hechos 13, 38 y 39, ¿ok? En Hechos 13, 38 y 39. Pero la gran mayoría de los judíos, la gran mayoría de los judíos decidieron irse bajo la ley y las obras. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante, que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ve? Pablo se lo está diciendo, Gálatas 3, 10, 11 y 12, que bajo la ley nadie será justificado. La única forma que el hombre sea justificado bajo la ley es que cumpla toda la ley completa sin fallar y no haya ningún pecado. ¿Ok? Ahora, Pablo expresa, ¿verdad? En el capítulo, vamos a ir más adelante, en el mismo capítulo 11 de Romanos, pero en el versículo 17 en adelante, ¿ok? Dice así: pues si algunos de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, escucha cómo dice Pablo, pues si algunos de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes son las ramas naturales? Las ramas naturales son Israel. Las ramas naturales son Israel y las ramas silvestres son los gentiles. Son los gentiles. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica salva del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Bueno, en Israel algunas de las ramas fueron, no todas, fueron algunas. Israel. ¿Ok? Israel. Por ejemplo, Moisés se mantuvo firme. El profeta Samuel también se mantuvo firme. El salmista David, ¿verdad?, se mantuvo firme. Abraham, que lo vemos aquí, Abraham también se mantuvo firme. Quiere decir que no todo Israel cayó, no todo, pero como la gran mayoría desecharon a Dios y desecharon a Jesús como Salvador, pues Dios los quitó, lo desechó para entonces elegir a los gentiles, que son las ramas silvestres. Y la rama silvestre no tiene ninguna, no está con Israel, como dice Pablo. ¿Ves? Como dice Pablo aquí en Efesios capítulo 2 del 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13. Los gentiles no tenían participación con el pueblo de Israel, estaban separados de Israel. ¿Ok? Pablo continúa y dice, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Aquí Pablo está teniendo una pregunta bien interesante, porque en el capítulo 11, versículo 17, Pablo dice que los gentiles fueron injertados. Y la gran mayoría de la iglesia piensa que ahora Israel salió como nación y teniendo la promesa que Dios le dio a Israel, ¿verdad?, por defecto, nosotros los gentiles, pensamos que ahora somos el Israel de Dios. Y el error está en el versículo 17, aquí está, porque fuimos injertados. ¿Qué significa ser injertado? Injertado significa, no quiere decir que todas las promesas de la ley de Moisés y las obras también, no quiere decir que todas las promesas de la ley de Moisés y las obras, como el ayuno, como los diezmos,
como la guerra espiritual, como etcétera, etcétera. Todo eso no quiere decir que los gentiles ahora la poseen, ¿verdad? No, eso no quiere decir. La iglesia piensa que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Negativo, no somos el Israel de Dios. Lo que pasa es que la palabra injertado es que fuimos puestos para ser salvados en lugar de Israel. Fuimos puestos para salvación. ¿Dónde vemos esto? En el capítulo 11, versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, Israel es enemigo de Dios, dice el versículo 28, por causa de nosotros, pero a causa de la elección son amados por causa de los padres, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a darle salvación. ¿A quién? Pues a los gentiles, ¿verdad? Y eso es lo que significa el versículo 17, injertado. La iglesia piensa que nosotros tomamos el lugar de Israel en cuanto a hacer ayunos, en cuanto al bautismo de agua, en cuanto a perder la salvación, en cuanto a hacer guerra espiritual de darle 7 vueltas a Jericó, como lo hacía Jericó en el Antiguo Testamento, darle 7 vueltas para que las murallas se rompan, que es lo que hace la iglesia hoy tradicional, que imita a Dios, imita a Israel. Eso no es lo que Pablo está queriendo decir en el versículo 17, en ser injertado. En ser injertado, lo que Pablo está queriendo decir es que nosotros, ahora Dios nos favoreció para ser salvados y tener las bendiciones de ser salvados. Ahora, cuando pase el rapto, de la iglesia, que somos nosotros los gentiles, cuando ocurra el rapto, nos vamos con Cristo en las nubes. Y cuando ocurra el rapto, entonces nosotros los gentiles estaremos con Cristo en los cielos para siempre, y Dios a través de Cristo volverá a levantar a Israel para establecer su reinado milenial. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Volverá otra vez a levantar a Israel en un tiempo que es de dolor, en un tiempo que es de la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Ve? Entonces Dios volverá a levantar a Israel. Por eso es que Pablo dice: Dios no ha rechazado a Israel completamente. Quiere decir que el capítulo 11, versículo 17, la palabra injertado, no tiene nada que ver que nosotros la iglesia somos el Israel. Tomamos el lugar 100% de Israel como nación, y mucho menos las promesas doctrinales como el bautismo en agua, la guerra espiritual, el ayuno y las obras de la ley de Moisés. Todo eso fue para Israel y será para Israel siempre. ¿Ok? Entonces ahí vemos que Dios no ha rechazado a Israel. Los gentiles ahora están siendo ocupados en la posición de Israel en cuanto a la salvación, pero no es a las promesas de la ley y las obras, no. Es porque Pablo nos enseña aquí mismito en Romanos 11:5, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si es por gracia ya no son por las obras. Ese remanente que ha quedado hoy en día, pues tiene que ver con los gentiles. ¿Ve? Aquí tiene que ver con los gentiles. Tiene que ver con los gentiles. Por gracia.
por gracia. Dios salvó a los gentiles por gracia. Pero los judíos no tienen nada que ver con una elección de gracia. En los judíos no tienen nada que ver con una elección de gracia, porque ya ellos eran escogidos antes de nosotros. Cuando Pablo habla elección de nosotros, escogidos por gracia, es que queda un remanente para ser salvo, pero es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por las obras, como se le otorgó a Israel, y por la ley, como se le otorgó a Israel. ¿Ok? Ahora nosotros estamos aquí en salvo para los gentiles hasta que venga el rapto. Cuando venga el rapto, nos vamos aquí a las nubes con Cristo y luego todo Israel será salvo, como dice Pablo en el capítulo 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado, hasta que entre. ¿Cuándo entran los gentiles para ser salvos? En el rapto. Cuando venga el rapto. ¿Y cuándo entran los judíos para que Dios se llegue otra vez a Israel? Pues obviamente después del rapto. ¿Ok? Que eso todo va a ser después del rapto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y damos gracias a Dios porque por causa de la elección de los judíos, nosotros fuimos salvados. Ahí está la esencia de la gracia. Si los judíos nunca rechazaran a su Salvador, los gentiles nunca, que somos nosotros, fuéramos salvos. Seguiríamos siendo unos paganos. Porque Jesús, pudo haber esperado por la restauración. Jesús pudo haber esperado por la restauración de Israel. ¿Ok? Jesús pudo haber esperado por la restauración de Israel, pero nosotros no hubiéramos sido nunca salvos. Ahora puedo cantar una canción. ¿Qué sería de mí si no me hubieras tú alcanzado? ¿A dónde estaría yo hoy si tú no me hubieras tú perdonado? Y es por gracia. ¿Ok? Dios te bendiga y los veremos pronto.